El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 23 nos dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Los invitamos, amados hermanos, a que nos presentemos delante del Señor en este tiempo de oración. Amado Padre, una vez más, Señor, nos acercamos a ti con humildad en nuestro corazón. Avergonzados, Padre Santo, porque reconocemos cuál es nuestra condición en este mundo, en esta tierra, Señor. Y somos pecadores necesitados de ti. Padre Santo, sabemos, Padre, que tú permites estos tiempos también de discipulado para que nuestros pasos sean ordenados de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Señor, en esta noche queremos postrarnos ante ti, sostenernos de tu preciosa mano, Señor, declarar nuestra dependencia absoluta de ti, Señor, y pedirte, Padre Santo, que uses este tiempo para la edificación de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, y como siempre, Señor, te reconocemos como lo que tú eres, santo, perfecto, digno de recibir todo reconocimiento, Rey de reyes y Señor de señores. A ti te honramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios, tu amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios.
Señor, a ti te adoramos. Te pedimos, Señor, que nos permitas entregarte a ti alabanza, porque tú eres Rey, porque tú eres el Rey sobre nuestras vidas. Tú eres el Rey de esta nación, tú eres el Rey de todo el universo, Señor. No importa si todo cambia a nuestro alrededor, sabemos con certeza que tú nunca cambias, Padre Santo. Por eso tenemos razones suficientes para adorarte, para exaltarte y entregarte lo mejor de nuestra alabanza a ti, Señor. Tu palabra dice en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Sabemos, Señor, que esta promesa está en tu palabra, Señor, y sabemos que las promesas de tu palabra son para tus hijos. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, pueblo adquirido por ti, entregado, Señor, por amor en la cruz del Calvario, por ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, Señor, que tú al darnos esa salvación, al permitirnos ser justificados ante tu presencia, también, Señor, tú no nos desamparas. Tú, Señor, no has permitido hasta ahora, Señor, que estemos nosotros en tropiezo o que veamos, Señor, que algo nos falta. Si habrán carencias o cualquier cosa, Señor, todo eso son suplidos por ti, Padre Santo, porque sabemos que tú conoces cuáles son realmente nuestras necesidades. Y por eso, Señor, a ti acudimos, al saber, Señor, que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros y que con tus bendiciones, Señor, seguimos adelante. Gracias por este tiempo que nos permites de entregar delante de ti los diezmos, las ofrendas. Lo hacemos, Señor, con corazones dadivosos y como siempre, Señor, te entregamos y te ofrendamos todo lo que nos permites hacer, con nuestras actividades, con nuestro trabajo, Señor. Cualquiera sea la actividad que nos permitas tener, las tareas que nos permitas realizar día a día, todas te las ofrecemos a ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a dar paso en este momento a la predicación de la palabra de nuestro Señor, y en este momento vamos a compartir con ustedes precisamente lo que nuestro amado pastor Edguitar Silva nos ha permitido compartir también durante todo este tiempo acerca del Evangelio de Juan. Hemos hecho un estudio sistemático de este libro y el día de hoy es el último estudio que se estará realizando acerca de este precioso libro. Así que, amados hermanos, también estamos cerrando el mes de esta manera. Estamos ya el último jueves del mes de octubre y con esto también culminamos esta serie de discipulados, y en el mes de noviembre estaremos también iniciando con una serie que sabemos que será guía de nuestro Señor y será de bendición para cada uno de nosotros. Les pedimos que también nos acompañen en este momento de oración. Bendito Señor, una vez más queremos darte gracias porque reconocemos tu fidelidad que nos ha traído hasta este momento, Señor, para poder culminar este precioso libro en tus preciosas manos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, y con expectativa, Señor, seguimos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que sea a través de tu preciosa palabra, transformándonos, Señor, de acuerdo a tu imagen y semejanza. Te adoramos a ti. Te pedimos una bendición muy especial sobre la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva y te entregamos, Señor, este tiempo. Declaramos victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenas noches. Que mi Señor continúe bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Damos gracias al Señor porque tenemos un lugar y los medios para escuchar la palabra en esta noche. Damos gracias al Señor que nos ha provisto de su bendita palabra. Entender lo que el Señor quiere mostrarnos en esta noche. Estamos terminando el estudio sistemático del Evangelio de Juan, y así que estamos ya en los últimos versículos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Yo le pido que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 21, por favor, versículo 18 y 19. Juan capítulo 21, versículo 18
y 19. Amados, después de que el Señor le pregunta por 3 ocasiones a Pedro si es que realmente le ama, usando la palabra ágape, esa clase de amor superior. Las 2 primeras veces usa el Señor esa palabra y la tercera usa la palabra fileo, ya que Pedro había usado la palabra fileo al contestar: Señor, tú sabes, tú sabes que te amo. Ahora, hermanos queridos, estamos leyendo, por favor, Juan 21, versículo 18 y 19. Dice: de cierto te digo, le dice el Señor a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, le dice a Pedro el Señor, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Hasta ahí vamos a dar lectura. Amados hermanos, la profecía de nuestro Señor Jesucristo sobre el martirio de Pedro, porque estamos leyendo esta parte donde el Señor le anuncia de qué forma van a ser sus últimos días, de manera profética, subraya, resalta que el compromiso hacia Jesús puede requerir incluso el pago del precio final con su propia vida. Y a través de la historia hemos visto que esto ha sucedido así. Y el día de hoy también. Por ejemplo, cuando el día de hoy ni siquiera nos hemos enterado, pero hay muchos hermanos en Cristo que están viviendo en naciones del Islam, donde todos los días están siendo asesinados cristianos, donde ese compromiso de seguir al Señor cuesta nada más y nada menos que la vida en este planeta Tierra. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo comisiona a los discípulos, ¿te recuerda? Les dijo, en su momento ya les dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor lo dijo con muchísima claridad. En su momento, el apóstol Pablo también declara y se une al sentir del Señor y dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dando a entender que incluso el ser cristiano implica dar la vida por sostener la verdad del Evangelio, por no negociar los principios de Dios. El apóstol Pablo también, escribiendo a la iglesia en Filipo, por ejemplo, Filipenses 1:21, él ya decía, porque para mí el vivir es Cristo, y es más, decía, el morir es ganancia. Amados hermanos, como ocurrió durante todo el Evangelio de Juan, la frase solemne de cierto presenta una verdad significativa. Es por eso que en el versículo 18 que estamos estudiando, dice el Señor, le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Amados, comienza esta palabra del Señor a Pedro con esta frase solemne. Cada vez que usted escuche de cierto os digo, en la palabra de Dios nosotros deberíamos prestar muchísima atención. Y les decía que es usado muchas veces, es muy significativo en este Evangelio. Usted recuerda cuando el Señor, por ejemplo, hablando con Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan registra otra ocasión cuando el Señor dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otra ocasión, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y así en otras ocasiones. Amados,
Aquí en el versículo 18 el Señor le dice a Pedro con respecto a su futuro, con respecto a sus últimos días, le dice: de cierto, te digo, cuando eras más joven, etc. Le dice, ¿cuándo? Cuando Pedro era más joven, se ceñía e iba a donde quería. En otras palabras, Pedro, le dice el Señor de manera profética, primero le recuerda su pasado, le dice, cuando eras más joven, controlabas tus propias acciones, eso le está diciendo. Y ahora Jesús le dice, cuando ya seas más viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amados, el Señor le decía a Pedro, vendrá un día, ya le advirtió Jesús, en que otros te sujetarán, te llevarán, y que incluso te atarán y te llevarán a tu ejecución. Tremendo. Como implica la frase, extenderás tus manos, en el versículo 18, la muerte de Pedro sería por crucifixión, extenderás tus manos. La anotación de Juan lo deja claro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Iba a ser llevado, iba a extender sus manos. Pedro pasó, amados hermanos, las 3 últimas décadas de su vida sirviendo al Señor y anticipando su propio martirio. Aún así, Pedro enfrentó el futuro con confianza, consolado por saber que no volvería a negar nunca más el resto de su vida al Señor, sino que aún en su muerte Pedro sabía que lo iba a glorificar. Por ejemplo, usted constata esto en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. Después de que Pedro escucha esta palabra profética de parte del Señor, otros te ceñirán, otros te llevarán, extenderás tus brazos, dando a entender con qué clase de muerte iba a morir. Mire, él de ahí en adelante sirvió al Señor. E incluso nos deja registrado en esta epístola primera de Pedro, con el pasar de los años. Pedro dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, no como ladrón, no como malhechor, no como un entremetido de lo ajeno, si padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire de qué forma confiada Pedro muestra cuál es hoy su nueva actitud. No volvería a negar al Señor y aún con su muerte lo glorificaría. Amados, de acuerdo con la tradición, a Pedro lo crucificaron, pero Pedro pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque se sentía indigno de una crucifixión como la de su Señor. Esto lo registra el historiador Eusebio. Ahora, consideremos lo siguiente. Los cristianos están comprometidos en amar a Cristo más que a cualquier otra cosa, más que a cualquier persona. Por eso el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? La misma pregunta lo hace a todos sus discípulos. ¿Realmente me amas? Los cristianos están comprometidos al punto de no negarle al Señor el resto de su vida y de estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y tercero, los cristianos, verdaderos cristianos, están comprometidos en centrarse, en concentrarse en seguir la dirección de Cristo, no más. Estas son las 3 marcas de verdaderos creyentes. Mire por favor lo que dice el versículo 19 y vamos a leer en adelante hasta el 25. Dice,
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, o sea, Juan. Pero Jesús no le dijo que no moriría, vea, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también, y termina el Evangelio, y terminamos este estudio sistemático. Lea conmigo, dice versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina este evangelio con un rotundo amén. Así sea, así es. Amados, consideremos estos últimos pasajes. Seguir a Jesucristo es la condición sine qua non de la vida cristiana. O sea, aquel que dice, yo soy cristiano, yo tengo una vida cristiana, eso implica que es un seguidor de Jesucristo. Jesús planteó en su momento y dijo, si alguno me sirve, sígame. De hecho, la marca de sus ovejas es que le siguen. Usted recuerda cuando el Señor dijo, mis ovejas, o sea, no cualquiera, no todo el mundo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y como son mis ovejas y yo les conozco, la consecuencia ¿cuál es? Me siguen. ¿Te das cuenta? El Señor fue muy claro con esta enseñanza. La marca de las ovejas, ¿cuáles son? Que le siguen. La marca del verdadero siervo de Dios es que le sigue. Por eso dice, versículo 19, y dicho esto añadió, le dice a Pedro, una vez que has dicho que me amas, una vez que sabes qué es lo que te espera de aquí en adelante, entonces sígueme. Y dicho esto añadió, sígueme. Amados hermanos, seguir a Cristo significa entonces que usted considera incluso cuál es el costo de seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo significa más que estar dispuesto a sacrificar todo en sumisión a su voluntad. También significa obedecer sus mandamientos. Habíamos estudiado. ¿Cómo sé, pastor, que yo amo verdaderamente al Señor? En la medida en que obedecemos sus mandamientos. El Señor lo dijo ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En su momento el Señor preguntó y dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Tremendo. Así que ser un seguidor de Cristo significa sumisión, significa obediencia y significa ser un imitador del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, les dice, animándoles a esta iglesia que eran ejemplo en el Asia Menor, les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, de los discípulos del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Imitadores significa ser un seguidor. Después de que Jesús profetizó la muerte de Pedro, añadió, y dicho esto, añadió, versículo 19, la segunda parte, sígueme. Evidentemente, estaban de pie y caminando, posiblemente a la orilla del lago de Tiberías, del mar de Galilea, también como se conoce,
Cuando, versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En otras palabras, ¿quién es este discípulo que amaba a Jesús? Juan nunca se menciona en todo su evangelio. Él mismo, Juan, él era el discípulo, pero él prefirió referirse a él en otros términos: el discípulo que le amaba. Amados, el hecho de continuar identificándose como la persona que en la cena se había recostado, como usted leyó, versículo 20, ese es el discípulo amado, o sea, Juan, que en la cena, en la última cena, se había recostado al lado de Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? No deja dudas, mis amados, en cuanto a que el discípulo amado, quien se había recostado sobre Jesús, era Juan. Ahí en Juan 13:23 usted comprueba, dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Obviamente, amados, como indica la referencia que vimos, fue un miembro del círculo íntimo de seguidores de Jesús. Recuerda que al Señor le seguían multitudes, entre ellos curiosos, incluso adversarios. Ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, pero también había gente sincera que se acercaba buscándole al Señor, y también habían verdaderos discípulos como falsos discípulos. Les decía que Juan pertenecía a ese círculo íntimo de seguidores del Señor. Sin embargo, no puede haber sido Pedro, ya que los dos se distinguen en este y en otros pasajes, Pedro y Jacobo. Tampoco, les menciono una vez más, no pudo haber sido Pedro, no pudo haber sido Jacobo, que fue martirizado demasiado pronto, tal como nos muestra Hechos capítulo 12, versículo 2, no pudo haber sido Jacobo. Dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No pudieron haber sido ellos como para escribir el Evangelio de Juan. Evidentemente, la predicción de Cristo sobre la muerte de Pedro en martirio le hizo preocuparse sobre qué pasaría con Juan, su íntimo amigo. Por lo tanto, le dijo a Jesús: Señor, ya sé cuál va a ser mi final, pero ¿y qué de este? Pedro preguntaba de Juan. La respuesta abrupta y censuradora de Jesús no fue una respuesta, fue una reprensión para aclararle a Pedro que el futuro de Juan, como el futuro de Pedro, como el futuro de este servidor, como el futuro de tu vida, no son tuyos. No es tu asunto, es asunto del Señor. Es por eso que a Pedro le dice: ¿qué a ti? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, si Juan vivía hasta la segunda venida, no era de la incumbencia de Pedro. Eso le está diciendo. Reiterando la orden del versículo 19, Jesús le dijo enfáticamente: sígueme tú. La atención de Pedro no debía estar en nadie más, solo en su propia devoción y servicio a Jesucristo. Amados, todos los cristianos, todos los creyentes, hermanos y hermanas de la iglesia cristiana, Dios es fiel, haríamos bien en aceptar que el Señor tiene un plan único para cada uno de sus seguidores. Diga conmigo: un plan único. Eso. Tenemos que aceptar que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, que Él sabe lo que hace. Y cuando preguntamos: ¿y del pastor? Dirá alguien. Y el Señor le dirá: ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué de los sugieres? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué de esos hermanos que dan mal testimonio? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué de aquellos que se pasan en el chisme y la murmuración? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Amados hermanos, todos los creyentes haríamos bien en aceptar que el Señor tiene un plan
único. Mira lo especial que tú eres. Eres tan único que el Señor tiene un plan único para ti. Un plan único para cada uno de sus seguidores. El apóstol Juan termina este evangelio inspirado, respondiendo algunas preguntas finales para cerrar con broche de oro este relato. Amados, la respuesta hipotética del Señor hacia Pedro causó el rumor que se extendió, como usted lo lee. Se extendió, versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos. ¿Cuál era el rumor que se extendió? Que aquel discípulo, ¿quién? Juan, no moriría. Entonces Juan se apresura a desacreditar este rumor para que su muerte no hiciera creer a algunos que Jesús había hecho una predicción falsa. Muchos, si esto no era aclarado a través de este evangelio, muchos dirían, pero se supone que no iba a morir Juan. El Señor mismo le dijo, y si es que él queda hasta que yo venga, ¿qué a ti? No, lo que le estaba es diciendo, ocúpate, sígueme tú, Pedro. Yo tengo un plan para tu vida, como tengo un plan para Juan, y como tengo un plan para cada uno de mis seguidores. Así que Juan se apresura, mire, en el versículo 23, antes de terminar el evangelio, por eso digo, se apresura a desacreditar este rumor. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, Pedrito? Amados hermanos, Juan se adelanta en lo que puede suceder. A mi Señor le pueden acusar de una predicción falsa, se están tomando de unas palabras que Él nunca dijo y puede ser afectado el Evangelio y el cristianismo. Por eso es que Juan mismo dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amados hermanos, Juan recordó a sus lectores que él es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Mire, dice, versículo 24, este es el discípulo, o sea, Juan, el discípulo amado, el que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ya fueran los apóstoles o más probablemente alguien más, debían llegar a la conclusión de que este testimonio que hemos estudiado durante estos meses es verdadero. Juan fue un testigo ocular de los acontecimientos registrados en su evangelio. Por eso su testimonio, sus dichos, los acontecimientos registrados aquí son verdaderos, mis amados. Pero aun cuando lo que escribió era verdadero, de ningún modo era exhaustivo. No se pudo escribir absolutamente todas las cosas que el Señor hizo. Por eso el apóstol anota el último versículo del Evangelio de Juan, diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué tremenda forma de terminar este evangelio, mostrando que la obra del Señor era imposible. Mire, 3 años de ministerio, no cabrían los libros del mundo para poder registrar de forma exhaustiva todo lo que el Señor hizo, pero lo que tenemos es más que suficiente. Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, había escogido su material de acuerdo con su propósito declarado de presentar a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Una vez más revisemos, por favor, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan 20, 30 al 31, que ya lo habíamos estudiado. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No es un registro exhaustivo, hermano, pero es suficiente.
Versículo 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados hermanos, de la declaración según la cual Jesús hizo más obras de las que podría registrarse en todos los libros del mundo, se evidencia que aún en los 4 evangelios hay solo una constancia selecta, muy selecta, incluso limitada, de los acontecimientos del ministerio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aún en los 4 evangelios tenemos lo que el Señor en su soberanía ha querido que nosotros conozcamos, porque con lo que está registrado es más que suficiente. Por lo tanto, amados, esto refuerza la idea de cuán grande era la incredulidad de Israel y su consiguiente culpabilidad, pues negó a su Mesías frente a tan grande demostración del poder divino. Lea una vez más el versículo 25 con el que termina este evangelio, y dice Juan: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amados, pensemos en esto. La incredulidad de Israel en la época del Señor fue muy grande. A pesar de la demostración del gran poder divino que demostró, es tan grande que no se puede registrar todo. No cabrían en todos los libros del mundo. La incredulidad fue grande. Por lo tanto, por consiguiente, la culpabilidad también, porque negar al Mesías, amados, negar al Salvador del mundo, negar a Jesucristo, es lo que marca la diferencia entre ser culpable o ser declarado justificado por la fe. Amados, a la luz de la evidencia amplia de la deidad de Cristo, como hemos estudiado, el rechazo al Señor Jesús lo sujeta al juicio más severo. Esto era especialmente cierto de los líderes religiosos, a quienes el Señor ya les dijo en su momento: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esta es una palabra a la incredulidad de la nación de Israel, que estaba haciendo a un lado y rechazando a su Mesías. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, declaró el Señor. Amados hermanos, esto quedó representado en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Considere, por favor, las palabras del Señor. Y cuando llegó, usted recuerda este evento, cuando llegó cerca de la ciudad, ahí con sus discípulos, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, le dice a la ciudad de Jerusalén, a la nación de Israel, si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, años 70 después de Cristo. Te rodearán con vallado, y eso sucedió, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amados, Jesús había retado a Pedro a amarlo sobre todos los demás. Pedro, ¿me amas? Así termina este evangelio. ¿Me amas? Apacienta mis corderos.
¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces. El verdadero discípulo debe amar a Cristo sobre todo lo demás. Luego, el Señor, ante la perspectiva de que Pedro en un futuro iba a ser sacrificado, Pedro tomó la decisión de no volver a negarle al Señor nunca más. Y eso es lo que sucedió, no retrocedió. Aprendió que seguir a Jesús debía ser el objetivo singular y supremo de su amor. Si le amo, le sigo. Si le sigo, le sirvo. Pedro y los otros apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, trastornaron al mundo entero con su testimonio valiente de Jesucristo. Y casi todos ellos murieron martirizados por amor a Cristo y la verdad del Evangelio. Cuando venga la persecución a la iglesia, amados hermanos y hermanas, que eso no nos cause sorpresa. Si el Señor Jesucristo es tu Maestro y es tu Salvador, vas a amarlo, vas a seguirlo, vas a servirlo, y si es necesario, vamos a dar nuestra vida por Él. Damos gracias a Dios porque hemos disfrutado de este Evangelio, y para la siguiente programación entraremos en una nueva serie de estudios. Yo quiero que usted tenga esa expectativa. ¿Y cuál es, pastor? Sintonícenos con puntualidad, eso sí, tenga su Biblia, su cuaderno, que vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amado Señor, gracias por el privilegio de haber disfrutado al estudiar este Evangelio de Juan. Hemos podido conocer tu corazón, hemos podido conocer tu naturaleza divina, hemos podido conocer y profundizar tus dichos y entender qué es lo que está en tu corazón. Padre Santo, bendice a esta tu iglesia compuesta por hombres y mujeres no perfectos, pero que aman al perfecto y que están dispuestos a seguirlo. Señor, abrázalos, guárdalos, protégelos, tu bendición sea sobre cada uno de ellos, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, amados.